Hola, bienvenidos un día más a mi canal. Soy Yolanda de Creados con Pasión y en el vídeo de hoy vamos a decorar una simple cesta de papel con decoupage y la forraremos con una vieja camisa vaquera. Si os gusta la idea, quedaos a ver el vídeo. ¡Comenzamos! Para la idea de hoy yo voy a utilizar esta cesta que estáis viendo. La he realizado con tiras de papel, haciendo cestería, pero el resultado no me ha gustado mucho. Así que voy a seguir practicando a ver si algún día consigo un trabajo decente para subir un vídeo. De todos modos, se pueden utilizar infinidad de cosas. Por ejemplo, una simple caja de cartón que tenga un tamaño adecuado y nos sirva, o un tupper de plástico, o un envase reciclado. Yo voy a utilizar esta cesta a la que simplemente le he dado un par de manos de pintura blanca por encima para preparar la base. Para la parte interior de la cesta voy a utilizar una vieja camisa vaquera. Os voy a explicar cómo he hecho la funda, pero no os voy a dar medidas, porque aquí es cuestión de adaptarlo a aquel material que nosotros tengamos en casa y estemos utilizando. La parte larga de mi camisa son las mangas y de ellas sacaré todo el perímetro interior de la cesta que vamos a forrar. Mediremos tanto el contorno como el alto y le daremos 4 centímetros a la parte superior y 1 centímetro de costura a la parte inferior. Recortaremos la pieza resultante y la reservaremos. Si nuestra pieza interior tiene un perímetro muy largo, podremos ir uniendo diferentes piezas de tela, teniendo en cuenta siempre el hilo de la misma. Por otro lado, tomaremos medidas del fondo, tanto del largo como del ancho. Y al igual que hicimos con el perímetro, le daremos un margen de 1 centímetro o 1,5 centímetros más de costura. Con todas las piezas de tela ya sacadas de nuestra vieja camisa, pasaremos a coserlas. Yo lo voy a hacer fuera de cámara y con una máquina de coser. Espero que más adelante me atreva a enseñaros los proyectos de costura que voy realizando. También se puede coser a mano porque es una pieza muy sencilla. Simplemente tendremos que ir adaptando todo el perímetro y de la pieza larga que hemos recortado a la parte inferior que hará de nuestro culete de la cesta. Tened en cuenta que tenéis que coser siempre el derecho de cada pieza enfrentado al derecho de cada pieza. Por otro lado, se me ocurre que si no se os da bien la costura, ni con máquina ni a mano, también podríamos pegar las diferentes piezas con pegamento de tela o silicona caliente. La cuestión es que nos quede un forro curioso. Una vez que tenemos nuestro cestillo interior formado y hemos cosido ya la pieza lateral, nos quedará probar este forro que hemos hecho en el interior de nuestra cesta, comprobar que queda bien y en la parte superior hacerle un borde de costura interior para que nos quede más o menos apañados. Yo, como veis aquí, le he puesto un pequeño zigzag con un color de hilo que destaque. Con nuestro interior de tela ya terminado, lo probamos. Recordad que la parte fea será la parte que no se vea y la tela vaquera bonita quedará hacia afuera, será la vista. Vamos ahora a decorar la parte exterior de nuestra cesta o caja, lo que tengamos. Ya os contaba al principio que yo lo único que he hecho ha sido terminar de montar esta cesta con tiras de papel y darle un par de manos de pintura acrílica blanca para que la servilleta que vamos a colocar después destaque. Para el decoupage voy a utilizar esta cola especial o medium, pero ya sabéis que podemos utilizar cualquier cola blanca diluida con un poquito de agua para que no sea muy espesa. Y el motivo de la servilleta ya habéis visto que tiene tonos azules y verdosos, que combinan con la tela vaquera que hemos utilizado y a la vez tiene un diseño no muy definido, por lo que va a quedar bastante bien sobre el fondo que estamos utilizando. Previamente había medido el alto de nuestra cesta y había recortado una franja con los motivos de la servilleta de ese alto. Retiramos las 2 capas blancas de la servilleta y nos quedamos con la impresa. Voy a extender la cola o el medium sobre la cesta, siendo generosa pero no en exceso, para que no quede demasiado húmedo. Y a continuación
voy a ir apoyando la servilleta a lo largo de todo el perímetro y presionando suavemente, primero con los dedos y después de nuevo con el pincel humedecido con un poquito de cola por encima. Al ser una superficie con tantos recovecos, es muy difícil llegar a todos lados con la cola. De esta manera nos aseguramos que quede bien adherida. Como veis, estamos cubriendo casi toda la superficie, excluyendo el borde superior e inferior. Como con un único motivo no damos la vuelta a toda nuestra cesta, he recortado dos similares y la unión, en lugar de hacerla en una esquina, la hacemos en la mitad de los laterales cortos. Una vez que hemos terminado de pegar el motivo de la servilleta y ha secado, tenemos que proteger nuestro trabajo. Yo lo voy a hacer dándole un par de manos de barniz acrílico, en este caso de acabado satinado, pero vosotros ya sabéis que podéis utilizar el acabado que más os guste. También podríamos utilizar un barniz en spray, pero yo creo que al ser una cesta de papel, al utilizar el barniz acrílico también le daremos mayor dureza y durabilidad al material. Y aunque nuestra cesta va a ir forrada con la funda de tela que le acabamos de hacer, también la barnizaremos por dentro. Como detalle final voy a colocarle un papel de terciopelo a la parte inferior que pegaremos con cola blanca. De esta manera no rayaremos la superficie donde coloquemos nuestra cesta y además le otorgaremos un mejor acabado. Simplemente tomaremos medidas, recortaremos el terciopelo y pegaremos. Podríamos dar por terminada nuestra cesta, pero yo le voy a colocar un pequeño detalle en un lateral. Haciendo juego con los motivos que hemos utilizado, voy a utilizar un trocito de cordón blanco encerado tipo rafia para hacer un lazo. Estas decoraciones son totalmente opcionales. Yo lo voy a pegar con silicona caliente. Y en el medio del lazo voy a utilizar un botón o un clip en los mismos tonos. Lo voy a pegar todo con silicona caliente. Y de esta sencilla y original manera hemos llegado al final de la idea de hoy, reutilizando una vieja camisa vaquera. En mi caso he utilizado una cesta que no me gustaba del todo cómo quedaba y hemos recurrido a la versátil técnica del decoupage, que vale para todo. Yo voy a utilizar esta cesta como complemento para el baño, pero nos puede servir en cualquier estancia o rincón que queramos rellenar. Y el servicio que nos da es estupendo. Si os ha gustado esta idea, podéis regalarme un dedito arriba. Si no sois de los habituales por aquí y todavía no os habéis suscrito, podéis hacerlo pinchando el botoncito rojo que aparece debajo de este vídeo. Es totalmente gratuito. Y si sois de los que habitualmente me acompañáis todos los jueves, muchísimas gracias. Es una suerte contar con todos vosotros. Ah, por cierto, si activáis la campanita, os llegará una notificación cada vez que suba un nuevo vídeo. No os entretengo más. Nos vemos la semana que viene con nuevas y creativas ideas. ¡Chao!